Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 2, donde vamos a mostrar algunas claves de lectura acerca de esta relación entre los procesos de escolarización o el proceso de escolarización en la modernidad asociado a la conformación de los sistemas educativos políticamente organizados, ¿sí? Y los modelos de formación docente, las matrices de modelos de formación docente que se van a dar en este periodo, ¿sí? Vamos a caracterizar algunos de ellos y sobre todo pensar algunas claves de lectura para articular con el eje 1 y prepararnos para el eje número 3 o la clase número 3. Yo voy a hablar en este momento o en esta clase de tres autores que van a estar armados, que está armada esta presentación, por eso son claves de lectura. Uno es Paulo Pinot con el texto Premisas básicas de la escolarización como construcción moderna que construyó la modernidad, que es un texto previo a el texto de La máquina de educar, ¿sí? La escuela moderna como un modelo para armar, ¿sí? Que salió publicado en Paidós junto a un texto también de Inés Dussel y Marcelo Caruso. El otro texto es un texto ya clásico que me parece de suma importancia continuar leyéndolo y analizándolo en estos contextos, que es el texto de María Cristina Davini, el libro La formación docente en cuestión, política y pedagogía, y el capítulo específico que vamos a analizar en esta presentación es el capítulo número 1, las tradiciones en la formación docente y sus presencias actuales. Y finalmente un artículo de Gabriela Dicker sobre modelos de docencia, donde ella hace un recorrido de 7 premisas, o diría 7 claves, 7 modelos que han ido conformando los modelos de docencia, ¿sí? Ella toma desde Comenio en adelante, que en realidad ese texto yo tomé para la presentación la última parte donde habla de Freire, que me parece una buena clave de lectura para repensar o elaborar nuevas características o las características de los modelos de formación para este siglo XXI, ¿no? Como una propuesta para pensar hacia adelante. Entonces, nosotros seguimos sosteniendo como un eje transversal, vertebrador de la cátedra, esta idea de la práctica social compleja, situada, contingente, ¿sí? En un momento, en la clase número 1, abordamos claves de lectura con respecto a la biografía escolar como una categoría teórica y las narrativas pedagógicas como un enfoque metodológico justamente para generar procesos reflexivos y críticos sobre esa biografía escolar. Entonces, en el momento en que nos encontramos ahora es cómo fue y qué características tuvo este proceso de la modernidad, este proceso de escolarización, que sería la modernidad en clave educativa, la modernidad en clave escolar, ¿sí? Para la conformación de estas matrices en los modelos de formación docente que de alguna manera van a dejar estas huellas, marcas, sucesos significativos que nos dice Andrea Liao y Sanjurjo en sus textos que vimos en la clase número 1. ¿Sí? En este sentido, la idea que sostiene Paulo Pinot, un historiador del campo de la educación, es que la escuela, ¿sí?, significó una alianza entre la modernidad y la escolarización, y cómo
la modernidad triunfa de alguna manera porque la escuela supo interpretar ese modelo o supo interpretar a la modernidad como un modelo educativo. Entonces él se pregunta cómo se construye esa alianza entre modernidad y escolarización que permite que haya triunfado, por decirlo de alguna manera, la modernidad durante el siglo XX y con las características y complejidades que ha tenido esa modernidad. Entonces dice él, el sistema escolar fue uno de estos motores principales para el triunfo de la modernidad, ¿sí? Mediante complejos y eficaces dispositivos, y yo diría el dispositivo que fue la escuela en el marco de los sistemas nacionales, como la educación políticamente organizada, que no solamente crea un núcleo fundamental de normativas, formas de hacer, formas de enseñar, formas de planificar, ¿sí? Recorte espacio temporal, dónde y cuándo se va a llevar adelante estos procesos educativos, sino que fundamentalmente propone nuevas formas de subjetividad moderna, un nuevo sujeto, ¿sí? Para el cual la escuela va a ser el gran generador de esta subjetividad, ¿no? De estas subjetividades modernas. Entonces, la escuela se convierte en un espacio de construcción de subjetividad, construye al sujeto moderno, ¿sí? Aunque ese sujeto moderno no sea el mismo del de 1910 a el de 1980, construye intersubjetividad, construye la forma de relacionarnos con los sujetos, con los pares, con los superiores, con el concepto de autoridad, ¿sí? Que son tanto procesos de subjetividad e intersubjetividad modernos, hegemónicos, por más que esa modernidad vaya sufriendo transformaciones a lo largo del siglo XX. Hay ejes, núcleos, centrales que se van a mantener a lo largo del siglo XX por lo menos, ¿sí? Entonces, la escuela puede ser entendida en estas claves de lectura que nosotros le estamos proponiendo y que sirve un poco para entender y comprender estas tradiciones de formación que habla Davini y poder acercarnos a esa complejidad que nos propone la autora, si partimos o comenzamos a pensar a la escuela en esta clave de comprensión, como una forma educativa específica, artificial, ¿sí? Como una forma educativa en el sentido que ha habido otras formas de educar, pero la escuela en la modernidad o a raíz de la modernidad logra convertir en sinónimos educación y escolaridad, educación y escuela. Entonces, una forma educativa específica, artificial, que ha sido o fue siendo macerada durante los siglos a través de distintos pedagogos y pensadores, Comenio, Kant, ¿sí? Pestalozzi, bueno, ahora se me fue el otro nombre. Específicamente desde un punto geográfico, geopolítico determinado que fue el occidente europeo, ¿sí? Fíjense, entre los siglos XVIII al siglo XIX, ¿sí? Y que logra instalarse como una forma educativa hegemónica a partir del siglo XX, o yo diría a fines del siglo XIX, en coincidencia no casual con la construcción de los estados nacionales y la también forma hegemónica de organizar estos estados nacionales modernos, ¿sí? Esta escuela, como forma educativa, se transforma en hegemónica para todo el mundo. Entonces, la escuela es la misma y tiene el mismo significado aquí en Chile, en la India, en Gran Bretaña, en Indonesia, en Sudáfrica, en
no sé, Italia, ¿sí? Uno cuando ve una escuela, independientemente del espacio geográfico donde se encuentre, sabe o puede reconocer una escuela, independientemente si conoce la cultura, si conoce el idioma, si sabe dónde está. Ahí es donde la escuela demuestra esta forma hegemónica que logra, eh, que logra abarcar todo el mundo occidental moderno durante el siglo XX. ¿Cuáles son las tácticas que van a guiar este proceso? Dice Pinot. El Estado, ¿sí? Porque la educación es una función de este Estado en clave de gubernamentabilidad, diría Foucault, ¿sí? Del gobierno de las poblaciones. Entonces, en esta clave el Estado garantiza el salario docente, garantiza la supervivencia y sobrevivencia de la mano de obra docente. Va a intervenir en la disputa entre el Estado y las instituciones religiosas al interior de los del terreno escolar, propiciando la laicidad con todos los claroscuros que pueden haber tenido estos procesos en los distintos países, y pensemos específicamente para el caso argentino los matices en distintos momentos del siglo XX entre Iglesia y Estado en este campo específico. Y el otro gran elemento o táctica en esta clave de gubernamentabilidad va a ser la obligatoriedad de la enseñanza. La educación o los procesos formativos o los procesos de educación dejan de tener una impronta privada, familiar, y pasa a ser un asunto de Estado. ¿Y cómo el Estado se asegura ese proceso? A través de la obligatoriedad de la enseñanza. Todos los niños de tal a tal edad tienen que estar en la escuela tantos días a la semana, tanta cantidad de horas, y a su vez esa obligatoriedad de la enseñanza se va a ir extendiendo a los jóvenes durante el siglo XX a medida que no solamente se produce un campo específico sobre la infancia y se delimita el campo de la infancia, sino que también se va a avanzar durante el siglo XX en un campo específico de la juventud, en un campo específico de los adolescentes, sobre la adolescencia, que va a propiciar esta obligatoriedad sobre mayor cantidad de años de escolarización, ¿sí? Entonces, la construcción de un cuerpo de especialistas, ¿sí?, fundamental para los sistemas educativos nacionales, dice Dicker, habrá que esperar recién al siglo XIX, cuando se da esta relación que decía recién entre la consolidación de los estados nacionales, la constitución de estos sistemas educativos como una función de ese estado para lograr gubernamentabilidad, lograr el control de las poblaciones, ¿sí? Y la preocupación comienza a ser una preocupación de Estado, entonces, la formación de enseñantes, abro paréntesis, docentes, maestros, profesores, ¿sí?, en una preocupación política y pedagógica que debe y tiene que ser atendida por el Estado, ¿sí? En ese sentido, llegamos a nuestra relación entre estos modelos de docencia y esta modernidad que hacíamos referencia recién, y que consideramos necesario y oportuno que ustedes se puedan acercar a estos textos, que son cortos, que son sintéticos de grandes procesos, ¿sí?, pero que permiten tener más herramientas para entender este telón de fondo, que explica de alguna manera o da sentido en todo caso, permite comprender, diría nuestro amigo Bourdieu, estos modelos de docencia o estas matrices de estas tradiciones de formación que habla Davini, ¿sí? Y también, por contraparte, comprender la forma en que esas matrices realmente terminan encarnando en los sujetos, tanto porque construyen subjetividad en clave Foucaultiana, como que
construyen un hábitus específicos, la escuela me habita, en clave burdiana. Entonces, vemos cómo, acercándonos al texto de Davini, la biografía escolar se encuentra entramada o relacionada con estas tradiciones porque son entendidas estas tradiciones como configuraciones de pensamiento, de acción, que construidas históricamente, ¿sí?, se mantienen a lo largo del tiempo, se realimentan y se redefinen incluso a lo largo del tiempo, porque están institucionalizadas, ¿sí?, porque son enseñadas, porque son practicadas, ¿sí? Por eso ahí Davini habla de las prácticas y las conciencias de los sujetos, porque no solamente al estar institucionalizadas las enseño, y al enseñar las vuelvo hábitus, en el que enseña y en el que aprende, ¿sí? Entonces, ella habla de 4 grandes modelos. Yo me voy a detener en 3, caracterizar brevemente, porque yo sé que ya se han acercado a este texto en otras materias, entonces es un texto que ya conocen y que en todo caso pueden profundizar a partir del contrapunto de Pinot y Dicker. Tenemos la tradición normalizadora, disciplinaria, que tiene una larga tradición en la formación de maestros en la República Argentina, sobre todo, y que está asociada, nos dirá Davini, al proyecto educativo liberal, ¿sí?, que se centró en la formación de un ciudadano civilizado, moderno, para dejar atrás la barbarie, ¿sí?, diría Sarmiento, con una misión civilizadora, y que va a tratar también de incorporar a esa nación o a ese estado o a esa civilización a los contingentes de inmigrantes que van a llegar a Argentina, ¿no?, entre fines del siglo XIX y principios del XX. Dice, la consolidación de tal proyecto tiene la filosofía, se enmarca dentro del paradigma positivista, en esa tradición normalista, que va a cuajar de alguna manera con esta línea de civilización, de progreso indefinido, ¿sí? Luego vamos a tener la tradición academicista, donde el docente es el enseñante, dice Davini, y que va a tener 2 cuestiones básicas. Lo esencial en la formación de estos docentes y en la acción es que conozcan sólidamente la materia que se enseña. El especialista como única condición del enseñante. O sea, con transformarme en un gran dominador y especialista de los temas que voy a enseñar, me convierte en un buen maestro. Y por contraparte, una formación pedagógica débil o superficial, porque lo que importa acá es lo que el docente sabe de su disciplina. Y con eso, el éxito de los procesos de enseñanza están asegurados, ¿sí? Esta ha sido una tradición muy instalada, sobre todo en el nivel secundario, cuando avanza la formación de profesores en la Argentina, y en el nivel universitario, ¿sí? Va a ser una tradición que se va a transformar en hegemónica durante muchas décadas y capaz que hasta la actualidad goza, no diría de buena salud, pero todavía goza de grandes adeptos o de varios adeptos o de muchos adeptos. Y finalmente el enfoque técnico academicista o la concepción tecnológica o la tradición eficientista de la educación, que sí, me parece que esta tradición hay que prestarle atención, hay que releerla en los contextos actuales del siglo XXI, porque creo que en estos momentos hay como una reedición de este enfoque técnico academicista, donde principalmente lo que importa es la técnica, no importa quién enseñe, no importa quién aprenda, sobre todo no importa quién lo enseñe, ¿sí? Donde la idea, dice Dicker en un momento, es que lo que funciona
es el método, lo que funciona es la técnica, lo que funciona es la planificación. Después quién la ejecuta no importa. Entonces, ni el saber pedagógico ni el saber disciplinar de los docentes es lo suficientemente importante en este enfoque. Por eso me parece que por ahí hay que prestarle atención a estos enfoques en estos contextos donde parece que el docente puede ser reemplazado por una máquina, puede ser reemplazado por un programa, puede ser reemplazado por una aplicación, ¿sí? Entonces hay que prestar atención a cómo este enfoque tecnoacademicista toma nuevos bríos, nuevos maquillajes y nuevos adeptos para reaparecer en este siglo XXI, ¿sí? Donde acá no importan los sujetos, sino la planificación y las técnicas asociadas a ella, y donde un grupo de especialistas o el cuerpo de especialistas en didáctica, en currículum, en psicología, están fuera de la escuela, están produciendo conocimiento en otra esfera lejana a la escuela, ¿sí? Que simplemente el docente tiene que aplicar ese saber altamente especializado, altamente formulado, y con eso se asegura una enseñanza correcta, eficaz y eficiente, ¿sí? Como esas palabras de eficaz y eficiencia que atravesaron la década del 50, del 60 y parte del 70, ¿sí? Vuelven a reaparecer, me parece, disfrazadas, ocultas en los discursos pedagógicos mercantilizados del siglo XXI. Pero bueno, eso es algo para pensar, es una hipótesis que tengo, o una intuición en realidad que tengo, que habría que profundizar con otras lecturas y con otras categorías para aportar más datos. Pero los invito a pensar y a, en todo caso, releer este texto o este capítulo de Davini en estas claves. Y finalmente ella habla del enfoque hermenéutico reflexivo, que en realidad son aquellas matrices o tradiciones poco instaladas, ¿no? Que han ganado poco terreno en las escuelas o en las prácticas institucionalizadas, ¿sí? Que tiene que ver con las perspectivas generadas a partir de la década del 70 en adelante, con el avance de las pedagogías críticas, de la teoría crítica, luego de la pedagogía crítica, del pensamiento de la pedagogía de la liberación, de grandes pedagogos latinoamericanos, y que luego de la década, a partir de la década del 80, sobre todo en Argentina, de la vuelta de la democracia, lo que vamos a incorporar a esta perspectiva reflexiva y hermenéutica es la investigación educativa, el enfoque etnográfico, la investigación-acción, y en las últimas décadas las narrativas pedagógicas o el enfoque autobiográfico como productores de nuevas prácticas para pensar estos modelos de docencia, para pensar estas tradiciones formativas. Finalmente, voy a rescatar, porque también va a ser esta última presentación o esta última parte de la clase, pretende ser una especie de puente de diálogo con la clase o la charla que va a dar el doctor Fernando Fava sobre el giro de colonial y pedagogía, y se me ocurrió sumar a todo el desarrollo de esta clase esta última parte, ¿sí? Rescatar la potencia del pensamiento de Freire para conectar y dialogar con lo que va a conversar o charlar con nosotros un poco en la próxima clase, en el próximo encuentro, perdón, el Fernando. Y yo acá estoy tomando lo que nos dice nuestra amiga Gabriela Dicker acerca de, yo lo llamé, la perspectiva freiriana
como una crítica de uno de los últimos grandes pedagogos modernos del siglo XX, dice ella, y yo coincido en esa perspectiva, donde Freire nos propone, más allá de una crítica a la educación bancaria, una crítica a la opresión en sus múltiples dimensiones, al racismo y a la xenofobia. La perspectiva freireana en sus distintos libros, en sus distintas acciones e intervenciones de Paulo Freire, a mí me parece que él está haciendo una crítica en estas claves. Y en ese sentido, él está dialogando directa o indirectamente con lo que después va a ser o lo que después se va a conocer décadas después, el giro decolonial. Y esta es una interpretación mía que pongo a consideración de ustedes y del profesor cuando nos encontremos el miércoles, de que entiendo que hay claves de lectura de Freire que permite hacer esta conexión, ¿sí?, de cómo hay algunas aproximaciones que él va haciendo en esta forma de plantear su relación con el otro, de plantear la lectura del mundo, de plantear la necesidad que los sujetos sean conscientes de su propia historicidad, donde él va generando herramientas para que entendamos nuestros propios procesos de colonialidad, ¿sí? Por lo menos en el campo pedagógico, en el campo educativo, ¿sí? Fíjense, bueno, en esto, la concepción de Freire plantea un educador, digamos, se plantea como un educador del siglo XX, ¿sí? ¿Por qué? Porque contribuye a la organización reflexiva del pensamiento. Esto que nosotros decíamos en varias clases y en las tutorías, la reflexión no es una condición natural, que a algunos les toca, a otros no, a algunos les sale mejor, a otros no. La condición de reflexión es innata a las personas en tanto un ejercicio intelectual, en tanto yo tomo conciencia de mi condición en el mundo o de nuestra condición en el mundo. Y eso es un gran aporte de Freire, me parece. Entonces, propone esta reflexión acerca de la condición del fenómeno de opresión, que para el contexto latinoamericano es necesario y urgente recuperar esa propuesta freireana en este siglo XXI, ¿sí? Y el gran aporte también acerca de considerar la profesión docente en su potencial revolucionario, ¿sí?, porque es una posición y una función social y política que el docente tiene en la educación, ¿sí?, en los procesos educativos, no solamente los no institucionalizados escolarmente, sino sobre todo aquellos espacios que son o que están siendo institucionalizados, que forman parte de estos procesos de escolarización que hablamos al principio. Entonces, para él clave, la educación es igual a un diálogo donde se necesita a los otros y donde el diálogo tiene que tender a ser en igualdad de condiciones, en equidad, en horizontalidad con el otro, porque yo aprendo con mis educandos aprenden conmigo. Todos somos educadores, todos somos educandos. ¿Sí? Esto que parece una cosa que parece que todo el mundo lo entiende y en realidad requiere un enorme posicionamiento y trabajo reflexivo del docente para que entienda cuándo aprender, ¿sí?, cuándo se producen esos corrimientos de aprendizaje entre educadores y educandos y cuándo esos lugares se van corriendo para que haya un proceso de diálogo continuo entre educador y educando, ¿sí? Porque, como dice Freire, no se trata de depositar conocimientos en los oprimidos, sino de pronunciar juntos el mundo. Y en esa pronunciación, justamente lo que hay que eliminar
dice Freire, son esas condiciones de opresión, tanto del que educa como de los que son educados. Y acuérdense que esa dimensión o esas dos puntas o esos dos ejes para Freire se van a estar corriendo todo el tiempo. Entonces, la opresión, de última, también involucra al educador y al educando. Entonces, fundamental que ese pronunciamiento del mundo sea fuera de esas condiciones de opresión o que denuncien esas condiciones de opresión. Y diría yo, para poder dialogar con la charla que tenemos próximamente, para pronunciar juntos el mundo, para denunciar la colonialidad, para denunciar la colonialidad del saber y la colonialidad del poder, diría Quijano, ¿no? Y fundamental la forma en que pronunciamos el mundo. Porque si yo voy a seguir tomando la voz de mis educandos para pronunciar el mundo, sigo reproduciendo la situación de colonialidad, sigo reproduciendo la situación de opresión. Entonces fíjense cómo necesitamos, vuelvo a párrafos anteriores que les leía, imprescindible la organización reflexiva del pensamiento de los docentes para poder empezar a instalar e institucionalizar esa perspectiva hermenéutica, reflexiva, crítica que tanto sostiene Davini como el otro texto de Gabriela Dicker y Flavia Terigi, modelos de docencia, hoja de ruta. Bueno, espero que haya servido estas claves de lectura para acompañar los textos que estuve nombrando a lo largo de la presentación están disponibles en el aula. Simplemente esta exposición quiere ser una invitación a que ustedes se acerquen a los textos y puedan dialogar y discutir conmigo, con el equipo docente, y podamos comenzar a hacer ese gran ejercicio que nos propone Freire de comenzar a pronunciar juntos el mundo para poder construir ese docente que queremos ser en las condiciones en las que podemos ser. Muchas gracias.